Hola, nos encontramos nuevamente estudiando la cronología, los eventos claves en la historia del cristianismo. Y es muy resumido, estamos solamente haciendo un resumen de Babilonia. Estuvimos hablando en el video anterior de dónde proviene Babilonia, quién está detrás de Babilonia, algunas características que tiene Babilonia y de unos personajes que están en la historia. Lee Historia Universal para que te des cuenta y junto con la Biblia te vas a saber qué pasó en el antiguo y la Biblia te va llevando de la mano porque Dios es que guía la historia. Lo único que ha habido es que el ser humano ha tenido que tomar decisiones y a través de esas decisiones pues se va desarrollando la historia para bien o para mal de cada generación. Ahora, estuvimos hablando de quién estaba detrás de Babilonia, cuáles las características y lo vimos en Génesis 3:13 y verso 15 y vamos a avanzar porque de verdad que ahora estuvimos hablando sobre Babilonia en Génesis 11, ¿verdad? Donde hubo la confusión de idiomas. ¿Por qué hubo la confusión de idiomas? Porque esta gente tuvo el espíritu del enemigo de Dios. Porque en Isaías 14:13 habla de él y dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del Altísimo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Y eso fue lo que sucedió con aquella gente que quisieron hacer la Torre de Babel porque tuvieron el mismo espíritu de Caín y de este personaje Lucifer. Entonces, de aquí en adelante vimos en el verso 26 del capítulo 11 a Taré, el padre de Abraham, de Nacor y de Aram. Aram era el padre de Lot y Aram muere donde nació en Ur de los Caldeos. Y estamos hablando de estas características de esta gente, de este pueblo pagano que dominaba totalmente la región de Babilonia. Entonces, varios siglos después de Abraham, entre los años 600 al 539, que allí es donde está dándose el evento del rey de Babilonia, Nabucodonosor, estuvo bajo el dominio de los caldeos, pueblo semita que hablaba arameo. Nos llevó a Génesis, ¿verdad? Ya sabemos que Babilonia viene desde la, el principio. Ahora, esta gente tenía como Dios en minúscula, Dios la luna. Ese era el principal Dios de la ciudad. Y esto es algo que estamos viendo que eso también lo han enseñado en el presente. Ahora, en Génesis 2:1 nos habla de la partida de Abraham, que el Señor lo llama, ¿verdad? El Señor le dice, Jehová habló y le dijo a Abraham que saliera de su tierra y su parentela. Y luego Abraham, por esta determinada orden es expresa por Dios. Abraham obedece inmediatamente. Y bueno, el Señor hace esta irrupción totalmente imprevista de la palabra de Dios, hace que la historia del mundo entre en una nueva etapa con esta nueva irrupción de la humanidad sumergida en el pecado, Génesis 6:5, y Dios va a formar un pueblo que comienza con Abraham en Génesis 17:5. Por su prontitud en obedecer a la palabra de Dios, está en el capítulo 12, verso 4 de Génesis, Abraham llegó a ser el padre de todos los creyentes. También nos habla Romanos 4, 2, 11 y 12 y Hebreos 11, 8 y 10. Entonces, Abraham sigue el curso de la descendencia de la mujer, mientras que Babilonia sigue el curso de la descendencia de Satanás, de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, como dijo Apocalipsis 12:9. Ahora, en el 508, ¿verdad? Está Nabucodonosor en el capítulo de Daniel 2. Y Nabucodonosor tuvo un sueño que lo dejó perplejo y muy preocupado y no podía dormir. Mandó llamar entonces a magos, hechiceros, sabios, en el capítulo 1, verso 4. Entonces, ¿para qué
quería el rey a estos jóvenes? Porque dice que el rey le dijo a Aspenaz, el que era el principal de los eunucos de la corte del rey, les dijo que buscaran unos jóvenes bien parecidos, sin ningún defecto físico, y esto me recuerda lo que el Señor exigió en el pasado en la ley ritual con el cordero, que tenía que ser sin mancha, sin defecto. ¿Ves? El enemigo de Dios siempre está haciendo una copia de lo que Dios ordena. Entonces, bueno, mandó que estos chicos fueran así, de estas mismas características, y para que fueran inteligentes, entendidos en los campos del saber y aptos para servir en el palacio real. ¿Por qué el rey quería esto? Porque él le iba a enseñar a ellos el lenguaje y la literatura de los caldeos. ¿A qué se refería eso? Iban a aprender la magia, la astrología, la adivinación y las ciencias ocultas. Y eso el Señor lo prohibió a su pueblo. En Deuteronomio 4, 15 al 19 nos habla y dice la palabra de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 4, 15 al 19. Presta mucha atención. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios no lo ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Y esta es la oposición que encontramos con Babilonia, con este sistema pagano totalmente. Entonces Daniel, Misael, Ananías y Azarías sabían en quién habían creído, en el Dios del creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe de nosotros, ¿verdad? Daniel lo reconocía, ellos reconocían a Dios como el ser supremo por encima de cualquier ser humano. Entonces Nabucodonosor quiso borrar la identidad, como ya lo dije anteriormente, y cambió sus nombres y su alimentación. Pero Daniel y sus amigos, ellos fueron fieles a Dios y no accedieron a alimentarse como Babilonia le exigía. Por gracia de Dios, le dejaron comer legumbres y tomar agua, pura comida saludable, como Génesis 1:29. Lo dice el Señor desde el principio también. Entonces, el sueño de Nabucodonosor lo descifró Daniel por medio de la obediencia a Dios, y el Señor le dio sabiduría 10 veces más que los jóvenes que estaban en ese sistema babilónico. El sueño de Nabucodonosor, allí él vio el simbolismo del destino de su reino y el destino de los reinos subsiguientes, que sería Babilonia, los medos y los persas, Grecia y Roma. Roma imperial y Roma papal. Entonces vemos que en Daniel 7 el Señor le muestra también estos símbolos de estos reinos como bestias. Y bueno, en el capítulo 2 de Daniel habla de que la cabeza de oro es Babilonia, de oro puro, los medos persas es el pecho y brazos de plata, el vientre y el muslo de bronce son los de Grecia, y Roma, piernas de hierro y parte de los pies de hierro y de otra de barro. Te invito para la tercera edición, y busca la palabra de Dios, y todo lo que se estoy hablando, busca el libro de Daniel y todo lo que se está indicando, para que el Señor siga ayudándonos a no creer más en la mentira, en el engaño, en el error. Bendiciones. Adelante.